Hola a todos, soy Pomium. Voy a enseñar maquillaje de idol. Hay muchos tipos de maquillaje de idol, pero lo que les voy a enseñar es como el maquillaje más básico que usan muchas idols. Este se caracteriza por un maquillaje lo más natural posible. Este maquillaje va sin lentes de contacto. Listo, empecemos. Primero la base. Se me perdió mi espumita. Un rubor súper rosado. Un poco en esta parte. Ahora los ojos. Este es el ojo. Vamos a tratar de delinear un poquito hacia abajo. O siguiendo un poco la forma del ojo. No tan así porque se va a ver feo. Sino un poco más como así. Así se ve. No parece que lo hice hacia abajo, pero sí. Listo, ya terminamos con el delineador. Tenía que ser primero las sombras. Pero bueno, cuando se sequen voy a usar estos colores marrones. Tenemos una brocha súper delgadita. Esto vamos a delinear un poco esta parte del ojo. Yo voy a usar color marrón un poco oscuro, este. Pinten un poquito el lagrimal, no por fuera del ojo, sino como por dentro, justo por dentro del ojo. Depende de la forma del ojo, lo completas. Si tu ojo es muy redondo, no completes, sino solamente la esquina, solamente esta parte hasta el centro. Si lo completas mucho, se va a ver el ojo muy redondo. Depende de tu gusto y de tu ojo. Listo, así se ve. Tal vez no te guste mucho cómo queda, pero espero el siguiente paso. Tengo muchas ideas para los siguientes tutoriales. Porque la verdad es que yo sé bastantes tipos de maquillaje. Siempre, todos los días me gusta como... Casi siempre no me gusta repetir un maquillaje. Depende de qué tanto te guste. Con un poco de marrón pronuncia un poco la esquina del ojo. Para que se vea un poco más puntiaguda. Con un marrón un poco más claro vamos a pintar la parte de acá. Una brocha no tan delgada. Y lo voy a echar por acá. Lo voy a echar mucho antes de la mitad del ojo. Aquí está la mitad. Lo voy a empezar como desde acá. Es muy en la punta del ojo. Listo. Con la misma brocha difumina un poquito hacia abajo. Ponemos un poquito hacia abajo. Así se va viendo. Listo, ahora sí la parte definitiva. Vamos a hacer el eyosal. Vamos a seleccionar unas sombras marrones muy claras. Yo no tengo. Me queda usar el más clarito de acá. Pero si ustedes tienen más clarito, pues mejor. Y ya saben el truco. Hacen como que sonríen y se les va a marcar una bolsita. Si no se les marca la bolsita, pues la hacen como la mitad del dedo. Aquí como medio centímetro, menos de medio centímetro. Empiecen desde el centro. Desde el centro del ojo hacia afuera. Y luego lo completan. Esto agranda mucho el ojo. Me ven muy grandes, por eso casi no me gusta. Bueno, si no les gusta que quede así súper redondo, porque esta cosa hace que el ojo se vea muy redondo. Si no quieren que quede tan redondo, pero aún así quieren hacerse el eyosal, entonces traten de alargarlo lo más que puedan. O sea, pronuncien bien esta parte del eyosal. No sé qué opinan ustedes. Un lápiz iluminador y se lo pasan por aquí. Pero yo no lo tengo. Si ustedes lo tienen, pues lo usan y se pasan un poco de ese lápiz. Pero los que no tienen pueden usarlo con corrector o con la misma base y con una brocha delgada. Una cosa más,
y no quieren que se vean tan redondos, entonces la iluminación no tiene que ser aquí en el centro. Va a ser justo aquí donde lo puse y un poco más acá. Otro poco acá. ¿Sí ven que no me eché en el centro? Listo. Luego unos brillitos. Me voy a echar un poco en la esquina, en toda esta parte de acá. Y al final. Ahora las pestañas. Las pestañas sí pueden variar, pero vi unas pestañas bonitas que quedan con este maquillaje. Vamos a usar una pinza. Con estas pinzas lo que vamos a hacer es agarrar un poco la pestaña y juntarlas para que queden como unidas y no queden desordenadas. Miren, se ve bien bonito. Listo. Ahora los labios. Para los labios voy a usar una tinta roja. La tinta me gusta porque se difumina bien. Listo, maquillaje terminado. ¿Qué opinan? ¿Si les gustó? Muchas gracias por ver el video. Recuerden, si tienen si quieren un maquillaje o un estilo en especial, me avisan. Muchas gracias por ver. Ay, se me olvidó las cejas. Adiós.